Habían pasado días, tal vez semanas. En este lugar, aquí la noción del tiempo desaparece, mentiría si dijera que no me sentí tentado a quedarme allí para siempre. Desde que Frisk y yo pusimos un pie en esta casa, la vida adquirió un ritmo que yo ya había olvidado. Toriel era algo fuera de este mundo y la forma en que nos cuidaba, recuerdo en las que nos contaba historias sobre cuando era la reina del subsuelo, describiendo un reino que ella intentó guiar con amor hasta que las cosas se torcieron. Frisk, un día le entregó un dibujo hecho con los crayones que encontró en su cuarto. Era Toriel sosteniéndonos de la mano, y abajo, en letras grandes y algo torcidas, decía madre. Esa vez, vi a Toriel llorar de alegría por primera vez. Tuvimos noches de lectura que se volvieron nuestra religión. Yo me recostaba en la alfombra, mientras ella leía libros sobre caracoles o historia antigua con su voz dulce y cálida. Jugábamos a juegos de mesa que ella tenía guardados. Frisk era toda una estratega, y yo hacía lo que podía para no perder rápido. Incluso un día, nos tejió unos suéteres. El mío me quedaba un grande, pero tenía bordada la palabra familia en el pecho con hilos dorados. Me miré al espejo y por un segundo, el tipo duro que era se sintió como un niño pequeño otra vez. Dicen que madre no es el que engendra, sino el que cría. No sé si eso aplica del todo para un tipo de mi edad, pero al ver cómo Frisk la miraba, sabía que para ella sí. Toriel nos había rescatado de la oscuridad, nos había curado el alma literalmente y nos había dado un hogar, un dulce hogar. Pero la paz en las ruinas tiene un sabor agridulce y cada vez que pasaba por el pasillo y miraba de reojo la escalera que bajaba al sótano, sentía un tirón en el estómago. Sabía que afuera había un mundo esperando, y aunque me dolía en el fondo sabía que no podía quedarme aquí para siempre, necesitaba irme a casa. Una mañana, me levanté antes que Frisk y el ambiente en la casa se sentía frío. Caminé hacia la sala y vi que el sillón de Toriel estaba vacío. Fui hacia la cocina, esperando verla horneando algo, pero solo encontré una nota y un presentimiento amargo me recorrió la espalda. Me acerqué donde estaba la nota y tomé el papel ajustándome los lentes para enfocar la caligrafía de Toriel. Mis pequeños, perdónenme por lo que voy a hacer. No puedo permitir que salgan ahí fuera. No puedo ver cómo les arrebatan sus almas, como les pasó a los que vinieron antes que ustedes. El mundo exterior solo es un lugar lleno de crueldad y muerte para los de su especie. Por su propio bien, voy a destruir la puerta definitiva de las ruinas. Nadie podrá entrar, pero nadie podrá salir jamás. Sé que me odiarán, pero al menos estaréis a salvo conmigo. Solté el papel, ella estaba dispuesta a encerrarnos para siempre. El pánico empezó a treparme por la garganta. No podía dejar que lo hiciera. El subsuelo era grande, y aunque Toriel nos amara, no podíamos quedarnos estancados en el pasado de una mujer que tenía demasiado miedo de perder. Corrí por el pasillo hacia la habitación de Frisk y entré de golpe, haciendo que la puerta chocara contra la pared. Niña. Despierta. Grité, acercándome a la cama y sacudiéndola por el hombro. Levántate ahora mismo. Frisk se incorporó de un salto, con el cabello castaño revuelto y los ojos apenas entreabiertos mirándome con esa confusión. Toriel se ha vuelto loca. Ha bajado al sótano para destruir la salida. Si no la detenemos ahora, nos vamos a quedar atrapados en estas ruinas para siempre. La niña se quedó congelada procesando mis palabras. Vi cómo su mirada pasaba de la somnolencia a una llena de determinación. Vamos, tenemos que alcanzarla antes de que selle la puerta. Salimos de la habitación y nos dirigimos hacia el umbral del sótano. Bajamos las escaleras de piedra, adentrándonos en el largo pasillo de color morado intenso que Toriel tanto se había esforzado por ocultarnos. Al final del corredor, su silueta alta y blanca destacaba contra la penumbra. Estaba de espaldas a nosotros, frente a una puerta inmensa de piedra grabada con el símbolo de la runa delta. Toriel, detente. Mi voz retumbó en las paredes. Por favor, vayan arriba, por favor, sean buenos niños y vuelvan a sus cuartos. Esto es por su seguridad. Me adelanté unos pasos, ignorando el calor que emanaba de sus manos. Toriel, basta. Exclamé. Lo que estás haciendo está mal. No puedes decidir por nosotros, y mucho menos tenernos secuestrados bajo la excusa de que es por nuestro bien. Eso no es protección. Ella se estremeció, y por fin giró el rostro, sus ojos estaban empañados por las lágrimas. ¿No lo entiendes?, sollozó, con una voz cargada de angustia. El mundo ahí afuera es un lugar cruel, lleno de odio hacia los suyos. He visto a otros caer, he visto cómo se marchaban para no volver jamás. Ya perdía demasiados como para permitir que les pase lo mismo. Todavía son jóvenes, todavía son unos niños.
Me ajusté los lentes, sintiendo una mezcla de irritación y una profunda lástima. Respiré hondo, tratando de mantener la calma. Tengo 22 años, señora Toriel. Sé que para alguien como usted que ha vivido más de 1000 años, yo parezco un niño a sus ojos, pero para los estándares humanos, soy un adulto. Sé cuáles son los riesgos y sé que el mundo no es perfecto, pero no puedes robarnos la vida para intentar salvarla. Podemos resolver esto hablando, sin llegar a la violencia, no nos obligues a pelear para ser libres. Toriel se quedó en silencio un momento, con la mirada perdida hacia el suelo y se secó las lágrimas. Cuando volvió a levantar la vista, la calidez maternal se había evaporado, sustituida por una frialdad. Si de verdad eres un adulto y quieren marcharte, entonces demuestren que son lo suficientemente fuertes para sobrevivir ahí fuera. Demuestren que pueden defenderse de Asgore. De golpe, la luz de las antorchas se extinguió. La oscuridad total nos envolvió, nuestras almas se hicieron presentes, mi alma de color carmesí oscuro reflejando la obstinación. Al lado, el alma de Frisk resplandecía con una luz pura de determinación. Sentí la adrenalina recorrer mi cuerpo. Cerré los puños y me troné los dedos. Estaba listo para lo que fuera. Mi instinto de supervivencia me gritaba que era hora de pelear por nuestra libertad. Sin embargo, antes de que pudiera dar el primer paso, Frisk me había tomado de la mano obligándome a bajar la guardia. La miré de reojo. Ella miraba a Toriel con una compasión que me desarmó. Con la mano libre, empezó a hacer señas rápidas, movimientos que yo ya había aprendido a interpretar en nuestro tiempo juntos. No le hagas daño. No respondas a su hostilidad con violencia. Ella solo tiene miedo. Si la golpeamos, habremos perdido. El combate estalló sin previo aviso, y la negrura del vacío se iluminó con un resplandor anaranjada. Una lluvia de esferas de fuego barrió el espacio frente a nosotros. Me moví por instinto, empujándome hacia un lado mientras una bola de fuego pasaba a milímetros de mi hombro. A mi lado, Frisk era un espectáculo diferente. La niña se deslizaba entre los proyectiles con una agilidad casi sobrenatural, moviéndose con la precisión de una bailarina experimentada. Solo esquivaba, mantenía la mirada fija en Toriel y, de vez en cuando, daba un paso al frente para intentar hablar, para intentar convencerla de que nos dejara ir. La guardiana de las ruinas no respondía. Su rostro era una máscara de dolor, y sus ataques no cesaban. Olas de fuego cruzaban el suelo, espirales de llamas nos rodeaban, obligándonos a saltar y agacharnos sin descanso. Mis piernas empezaron a arder por el esfuerzo, y el sudor me empapaba la frente por debajo de los lentes. En un momento Toriel bajó la guardia. Sus brazos cayeron por una fracción de segundo, respirando con pesadez, dejando su centro completamente expuesto. Era el hueco perfecto. La oportunidad que mi instinto pedía a gritos. Pero entonces, el roce fantasmal de los dedos de Frisk en mi mano acudió a mi memoria, junto con la imagen de esa mirada determinada. No le hagas daño. Solté el aire retenido en mis pulmones en un gruñido ahogado y bajé los puños. Me planté firme en el vacío oscuro, esquivando otra ráfaga de fuego cruzado. Mantuve mi promesa. No iba a ser yo quien rompiera el corazón de esa niña, demostrándole que la violencia era la única salida en este mundo. Nos limitamos a aguantar. Esquivar, respirar, sobrevivir. Una y otra vez, resistiendo el temporal de fuego y dolor de una madre que prefería quemarnos antes que perdernos. Toriel, para de una vez. Grité, mi voz rompiéndose por el esfuerzo físico. Sé que nos quieres, pero esto no es amor. No puedes protegernos del mundo convirtiéndote tú en el peligro. Mis palabras impactaron en ella con más fuerza que cualquier golpe físico. Vi cómo sus hombros se sacudían violentamente y cómo la intensidad de las llamas en sus manos flaqueaba. Sus ataques se volvieron lentos, sus ojos se clavaron en el suelo, evitaban a toda costa encontrarse con los míos porque sabía que tenía razón. Frisk, viendo la oportunidad, no lo dudó. Se lanzó hacia adelante, corriendo sobre el suelo oscuro con los brazos extendidos. Frisk, ¡no! Alcancé a advertir. Frisk intentó tomar la mano de Toriel, pero la reacción de la guardiana fue un espasmo de puro pánico. No me toques. Gritó Toriel con un tono desgarrador. En un acto reflejo, apartó el brazo con violencia, y de su palma salió disparada una bola de fuego, directo hacia el pecho. Frisk se quedó congelada, con los ojos abiertos de par en par, incapaz de reaccionar a tiempo ante el ataque a quemarropa. El tiempo pareció ralentizarse. No lo pensé. No tuve tiempo de calcular. Me impulsé con todas mis fuerzas, derrapando sobre las sandalias y cruzando el espacio que nos separaba en un estallido de adrenalina pura. ¡Cuidado!
Rugí, interponiéndome entre el fuego y la niña. Sentí el impacto del fuego en mi espalda. El calor fue tan intenso que sentí que la piel me hervía, y la fuerza del impacto nos mandó a ambos al suelo. Rodamos por el suelo hasta que nos detuvimos, con Frisk a salvo bajo mi cuerpo. Toriel se quedó petrificada, con la mano aún extendida y el rostro con una mueca de horror, sus ojos se llenaron de lágrimas que empezaron a rodar sin control por sus mejillas blancas. Oh, cielos, no, ¿qué he hecho? Lo siento tanto, por favor. El alma roja frente a mi pecho parpadeó débilmente, me levanté con dificultad, ayudando a Frisk a incorporarse mientras mi espalda todavía echaba humo, y miré a Toriel a los ojos, viendo solo una madre rota por su propio miedo. Toriel permanecía inmóvil, con la mirada perdida en un punto fijo del suelo, justo donde un pequeño trozo de papel se había deslizado del bolsillo del suéter de Frisk durante el caos del combate. Era el dibujo que Frisk había hecho de nosotros con Toriel. Al verlo, algo en Toriel se terminó de romper. Sus manos temblaban con violencia que tuvo que ocultarlas entre los pliegues de su túnica, se desplomó sobre sus rodillas, dejando que su frente tocara el suelo frío, y un sollozo desgarrador de pérdida y arrepentimiento inundó el pasillo morado. Soy un monstruo, he intentado lastimar a lo único que me devolvió la luz, he repetido el mismo error una y otra vez, lo siento tanto, mis niños, perdónenme, por favor. Frisk me miró. Tenía los ojos húmedos, pero su rostro reflejaba una comprensión que iba más allá de sus 12 años. Me tomó de la manga del suéter, transmitiéndome esa calma silenciosa. Yo sentía el ardor en mi espalda por el ataque que acababa de recibir y el pulso me retumbaba en los oídos, pero al ver a esa mujer gigante reducida a un mar de lágrimas y autodesprecio, la rabia se evaporó. Me ajusté los lentes con una mano temblorosa. Mirarla me dolía, no era mi madre biológica, y apenas llevábamos unas semanas conociéndonos, pero el vínculo estaba ahí, forjado entre tartas de canela y cuentos antes de dormir. Verla así era ver a alguien de mi propia sangre desmoronarse. Sentí como se formaba algo nuevo en mi pecho que nunca pensé que sentiría en un lugar tan hostil como el subsuelo. Piedad. Esa piedad era una lástima profunda y humana. Quise gritarle por habernos atacado, quise reprocharle el miedo que nos hizo pasar, pero las palabras se me quedaron atascadas en la garganta. Frisk dio un paso al frente, y esta vez, yo no la detuve. La seguí de cerca, caminando lentamente hacia ella que seguía de rodillas. Nos acercamos a ella sin miedo, Frisk se lanzó primero, rodeando su cuello en un abrazo y yo me dejé caer a su lado, envolviéndola también dejando que el calor de su pelaje y el olor a canela me calmaran el temblor de las manos. Toriel se quedó rígida por un segundo, como si no creyera que, después de todo lo ocurrido, todavía quisiéramos estar cerca de ella. Luego, soltó un gemido quebrado y nos devolvió el abrazo, hundiendo su cara entre nuestros hombros. de verdad tienen que irse?", preguntó con la voz ahogada. «Tenemos que hacerlo, Toriel. El mundo es grande y no podemos escondernos aquí para siempre. Pero estaremos bien. Te lo prometo. Hemos aprendido mucho de ti». Ella asintió lentamente, aceptando la realidad que tanto había intentado evitar. Nos apretó una última vez, sollozando con una mezcla de tristeza y un orgullo amargo. «Los voy a extrañar tanto», murmuró, acariciando el cabello de Frisk y luego poniendo una pata sobre mi hombro. «Por favor, tengan mucho cuidado ahí fuera. El camino es largo y difícil». Se separó un poco, mirándome fijamente a los ojos. «Derek, te lo pido de todo corazón. Protege a Frisk. Protégela de todo peligro. Prométemelo». Miré a la niña a mi lado, que me devolvió una mirada de confianza absoluta, y luego volví a mirar a la mujer. Sentí el peso de la responsabilidad sobre mis hombros. «Lo prometo. No dejaré que nada le pase. Te doy mi palabra». Toriel forzó una sonrisa triste, se puso de pie y caminó hacia la gran puerta de piedra y la abrió de par en par, revelando un pasillo largo que conducía hacia una luz blanca y cegadora al fondo. «No miren atrás», susurró, dándonos la espalda para que no viéramos cómo volvía a llorar. «Sean buenos, mis niños». Caminamos hacia la luz. Y justo antes de cruzar el umbral, apreté la mano de Frisk porque frente a nosotros se extendía un desierto de nieve y sombras que no nos pondría las cosas nada fáciles. El pasillo era muy oscuro, pero justo antes de la salida definitiva, un pequeño claro de luz se filtraba desde una grieta en el techo. Un pequeño parche de césped verde en la penumbra, decorado con unas cuantas flores amarillas. Entonces, el suelo vibró, una de las flores amarillas emergió del centro del parche verde. Vaya, esa voz cargada de veneno hizo que se me erizara la piel al instante.
Pero miren qué escena tan conmovedora. Casi me hace vomitar. Flowey había aparecido con esa sonrisa de caricatura que escondía podrida. Nos miró de arriba abajo, deteniéndose un segundo extra en mis ojos llorosos. Son tan aburridos. Molestos, irritantes, patéticos. Me han dado un espectáculo lamentable. ¿De verdad creen que pueden ir por el subsuelo dando abrazos y perdonando la vida a quien intenta matarlos? Frisk se puso frente a mí, como si quisiera protegerme, pero Flowey solo soltó una carcajada aguda bastante fuerte. Tú, dijo señalándome con un pétalo, el adulto. Llorando por una vieja cabra que te tenía secuestrado. Y tú, niña, con esa carita de santa. No tenéis ni la menor idea de cómo funcionan las cosas aquí realmente. Habéis pasado la zona de tutorial, sí, pero ahí fuera no hay cartas ni cuentos antes de dormir. Su rostro se transformó de golpe. Sus ojos se volvieron cuencas negras y su sonrisa se estiró de forma grotesca. Grábenlo bien en sus cabezas antes de cruzar esa puerta. En este mundo es matar o morir. No hay espacio para amiguitos, ni para piedad, ni para llantos. Si no endurecen el corazón, el próximo monstruo que encontrarán no se detendrá a pedir perdón por quemarlos. Les arrancará el alma antes de que puedan decir lo siento. Se hundió de nuevo en la tierra con una risa burlona, dejando el aire más pesado que antes. No dije nada. No tenía fuerzas ni para contestarle. Intercambié una mirada rápida con Frisky sin soltar mi mano, me guió hacia la salida. Al cruzar el umbral de la gran puerta, el aire de las ruinas fue devorado por el aire gélido que me cortó la respiración. Frente a nosotros se extendía una tundra infinita, un páramo blanco y desolado donde los pinos altísimos se alzaban cubiertos de nieve contra un cielo oscuro que no parecía tener fin. Solo había un pequeño puente de madera rudimentario que cruzaba un abismo más adelante. Frisk dio unos pasos sobre la nieve, pero se detuvo en seco al notar que yo no la seguía. Se giró, y sus ojos se abrieron un poco más al verme. Yo no estaba bien. La adrenalina de la pelea se había evaporado, dejando solo una resaca emocional. Me llevé una mano a la cara, cubriéndome los ojos por debajo de los lentes, intentando frenar lo inevitable. Pero era demasiado. Solté un pequeño sollozo seguido de lágrimas que empapaban mis mejillas. Frisk se acercó a mí, con una expresión de profunda preocupación, y me tocó el brazo con suavidad, preguntándome en silencio qué era lo que me pasaba, por qué me estaba desmoronando justo ahora. Estoy bien, no es nada, de verdad. Es solo que, maldita sea, me limpié la cara con la manga. Miré hacia las ruinas, ahora cerradas para siempre, y luego hacia el horizonte congelado. Tantas emociones, son demasiadas para mí. Hace un momento estábamos comiendo tarta y ahora estamos en mitad de la nada, y casi pierdo a la única persona que nos cuidó. Es demasiado. Me obligué a respirar hondo. Me ajusté los lentes, tratando de recuperar algo de compostura. Pero no te preocupes por mí. Se supone que yo soy el que te cuida. Solo, dame un segundo para procesar que casi nos convertimos en ceniza. Frisk me miró fijamente por un momento, sin juzgarme, y luego tomó mi mano con firmeza. Su mano estaba fría por el clima, pero su agarre era más sólido que cualquier palabra de consuelo. Está bien, vamos. Avanzamos por el sendero en medio de la blancura infinita, donde la nieve nos llegaba casi a los tobillos. El silencio de la tundra era absoluto, roto solo por el crujido de nuestras pisadas y el silbido del viento. Pero algo no estaba bien. Una sensación extraña empezó a treparme por la nuca, mucho peor que el clima. Sentía como una mirada constante. Miré frenéticamente hacia atrás por encima de mi hombro. Nada. Solo árboles y nieve. Frisk también lo sintió. Apretó mi mano con más fuerza y aceleró el paso, casi arrastrándome. Corrimos tropezando hasta llegar al pequeño puente. Justo en el medio del puente, nos detuvimos en seco. La sensación de presencia detrás de nosotros se volvió insoportable, ya no era un presentimiento. Había alguien o algo justo detrás de nosotros. Humanos. ¿No saben cómo saludar a un nuevo colega? La voz era tan calmada que contrastaba violentamente con el terror que yo sentía. Dense la vuelta. Y dame la mano. No tenía opción. Lentamente, me giré junto a Frisk. Frente a nosotros, bajo la luz tenue de la tundra, se alzaba una silueta. Era baja, vestida con una sudadera azul con capucha, pantalones cortos negros y pantuflas rosas de dormir. Pero lo más impactante era su rostro. Un esqueleto. Tenía una sonrisa grabada permanentemente en el cráneo y sus cuencas estaban oscuras con 2 puntos blancos. En el momento en que nuestras manos se tocaron, el sonido de un pedo artificial que resonó por toda la tundra.
Me quedé congelado con la boca abierta. El esqueleto soltó mi mano y su sonrisa pareció ensancharse un poco más, si es que eso era posible. Sus cuencas brillaron con una luz blanca. Río entre dientes. El viejo truco del cojín pedorro en la mano. Nunca falla. Siempre tiene gracia. Me ajusté los lentes, mirando mi propia mano y luego a él. La tensión asesina que había sentido hace unos segundos se había evaporado, reemplazada por confusión. Frisk parpadeó un par de veces y, para mi sorpresa, soltó una pequeña risita silenciosa. La situación era surrealista. Frisk se estaba aguantando la risa, pero a mí el chiste no me hizo ni puta gracia después de casi morir incinerado hace media hora. ¿Quién es usted?, pregunté. El esqueleto metió las manos en los bolsillos de su sudadera azul, balanceándose sobre sus pantuflas. Soy Sans. Sans el esqueleto. Se quedó mirándome un segundo, analizando el suéter que me hizo Toriel y el hecho de que estaba temblando de frío, y luego pasó la vista a Frisk. Se supone que debo estar atento a los humanos ahora mismo, pero, la verdad es que no tengo ganas de capturar a nadie. Mi hermano Papyrus, en cambio, es un fanático de los humanos. Hizo una pausa y señaló hacia el otro lado del puente, donde se veían unas estructuras de madera mal puestas. De hecho, creo que viene por ahí. Rápido, pasen por este puente. Mi hermano ha hecho los barrotes demasiado anchos, así que podéis esconderos detrás de esa lámpara de forma conveniente. Espera, ¿cómo que de forma conveniente? Solté, dándole un vistazo a la lámpara que, efectivamente, tenía exactamente mi forma y la de Frisk. ¿Y cómo que tienes un hermano? ¿Y qué es eso de capturarnos? Afloja esa mandíbula, Sans, porque parece que hasta para hablar te cuesta. Explícate bien, porque no me voy a esconder detrás de un mueble solo porque un esqueleto en pantuflas me lo diga. Sans no se inmutó. Pero sus cuencas se oscurecieron por un momento, dándole un aire un poco más serio antes de volver a su tono de siempre. Vaya, eres de los que hacen preguntas. Eso es cansado. Mira, mi hermano es un tipo genial, pero está obsesionado con entrar en la Guardia Real. Capturar un humano es su ticket de entrada. Y si te soy sincero, preferiría que no tuvierais que lidiar con eso ahora mismo. Señaló de nuevo hacia el camino. Así que, o te escondes detrás de la lámpara conveniente, o te preparas para una sesión de entrenamiento de captura de humanos muy intensa y ruidosa. Frisk me tiró de la manga del suéter, señalando la lámpara con insistencia. Se oía una voz fuerte y entusiasta gritando a lo lejos, acercándose a toda velocidad. Miré la lámpara y luego miré a Frisk. Frisk, ahí solo cabe uno de los dos y yo no soy precisamente pequeño, empecé a decir, pero cuando parpadeé para ajustarme los lentes, vi que justo al lado habían aparecido unas cajas de madera apiladas que tenían, de manera absurda, mi altura exacta y la forma de mis hombros. Me quedé con la boca abierta, señalando el montón de madera. ¿Pero qué? Eso ni siquiera estaba ahí hace un segundo. Es ridículo. Solo un imbécil ciego se comería esto, no pude terminar la frase. Frisk, con una fuerza que no sabía que tenía, me agarró de las mangas del suéter y me jaló con violencia detrás de las cajas mientras ella se pegaba a la lámpara. Oye. Esto es una estupidez, se nos ven hasta los zapatos, nadie es tan tonto como para no vernos, Sans. Una voz chillona y llena de energía retumbó por todo el bosque. Me quedé petrificado, asomando un ojo por el borde de la caja. Un esqueleto mucho más alto que Sans, vestido con una bufanda roja y una especie de armadura casera, apareció en escena caminando con paso firme. Me tapé la boca con la mano para no soltar una carcajada de pura incredulidad. No podía ser real. El tipo estaba a 2 metros de nosotros y ni siquiera miraba en nuestra dirección. Sans. Eres un vago. Estás ahí parado sin hacer nada. En lugar de estar vigilando tu puesto por si pasa un humano, estás aquí haciendo, lo que sea que estés haciendo. Sans, con las manos en los bolsillos y esa sonrisa inmutable, se balanceó sobre sus talones. Tranquilo, bro. He estado trabajando mucho. De hecho, he estado echándole un ojo a esa lámpara de ahí. Tiene una forma muy iluminada, ¿no crees? Y esas cajas, parecen muy sólidas. Podrías decir que son cajas de peso. Yo apreté los puños. El muy infeliz nos estaba delatando. Pero Papyrus ni siquiera giró la cabeza. No me vengas con tus acertijos y tus bromas estúpidas, Sans. No tengo tiempo para mirar muebles ni cajas de almacenaje. El gran Papyrus tiene una misión. Debo capturar un humano para entrar en la Guardia Real. Entonces todos me respetarán. Tendré clubes de fans. Comeré espagueti cada mañana.
Ya veo, dijo Sans, ensanchando un poco su sonrisa. Pues hablando de humanos, acabo de ver a uno. El silencio que siguió fue casi cómico. Papyrus se quedó congelado en una pose heroica, sus cuencas se abrieron de par en par y empezó a temblar de la pura emoción. ¿Qué? Gritó. ¿De verdad? ¿Has visto a un humano? ¿Dónde? ¿Cuándo? Sans, no me mientas. Bueno, Sans hizo una pausa, rascándose la nuca, en realidad te mentí. No vi a un humano. La cara de Papyrus se desplomó y soltó un suspiro de decepción. Sans, me has hecho ilusionarme para nada. Vi a dos, soltó Sans de repente. Si Papyrus estaba eufórico antes, ahora parecía que iba a explotar. Se llevó las manos a la cara, dando un salto en la nieve que casi me salpica donde yo estaba escondido. Dos humanos en un solo día. Sans, esto es una señal. Es mi día de suerte. El destino me ha mandado el doble de trabajo porque sabe que soy el mejor. Papyrus empezó a caminar en círculos, hablando solo y gesticulando como un loco. Debo reorganizarlo todo. Mis puzzles no serán suficientes. Pondré el doble de trampas. El doble de laberintos. Incluso haré que los puzzles sean el doble de confusos. Cuando los capture a ambos, Undine me nombrará su segundo al mando. Seré el esqueleto más famoso de todo el subsuelo. Todos querrán ser mis amigos. Suena a que vas a estar muy ocupado, bro, añadió Sans con calma. Estoy más que ocupado, Sans. Estoy rebosante de genialidad. Papyrus se dio la vuelta. Quédate aquí y no te muevas. Voy a preparar la bienvenida más gloriosa y complicada que esos humanos han visto jamás. Yeah. Y con esa risa tan particular, Papyrus salió disparado hacia el fondo del bosque, corriendo de una forma extraña que parecía que sus piernas iban por un lado y su torso por otro. Me quedé un momento más escondido, esperando a que el eco de su risa se apagara. Luego, salí de detrás de las cajas, quitándome la nieve de los pantalones y ajustándome los lentes. ¿Es en serio? Dije, mirando el lugar por donde se había ido el esqueleto alto. De verdad no nos vio. Estaba a 2 metros. Miré a Sans, que seguía ahí parado como si nada. Tu hermano es un caso serio, ¿sabes? Sans se encogió de hombros. Bueno, ya sabes lo que dicen, para aguantar a alguien tan hueso duro como él, hay que tener mucha calavera. Me quedé mirándolo en silencio un segundo, procesando el juego de palabras tan malo que acababa de soltar. Realmente se nota que tienes mucha paciencia para aguantar a alguien tan caótico como él, dije, mirando hacia el camino por donde Papyrus había desaparecido. Aunque, viéndote a ti, no sé qué es peor, el loco o el loco que lo sigue. Él es el tipo genial. Yo solo soy un espectador, contestó Sans sin darle la más mínima importancia. Además, alguien tiene que asegurarse de que no se haga daño con su propia capa. Está bien, como digas, respondí, tratando de enfocarme en lo importante. El punto es que ahora tenemos un camino por recorrer y hace un frío del demonio. ¿Dónde está el pueblo más cercano? Si es que aquí hay algo parecido a un pueblo. Sans asintió lentamente y, con una actitud que parecía de pura flojera. Están cerca de Snowdin. Solo seguir recto, girad a la izquierda en el árbol que parece un perro, luego avanzar 300 codos hacia el este-noreste según la posición de la estalagmita más vieja del bosque y... Bueno, ya llegarán. Es difícil perderse si no sabes a dónde vas. Frisk me miró con la cara totalmente en blanco, y yo me quedé rascándome la nuca. Aquello parecía más un acertijo que una dirección real. De verdad que este tipo no ponía de su parte. Iba a reclamarle, pero Sans levantó una mano huesuda, deteniéndome antes de que siguiéramos. Su expresión no cambió, pero el brillo en sus cuencas se volvió un poco más suave. Oye, antes de que se vayan, ¿podrían hacerme un favor? Me detuve y me crucé de brazos, mirándolo con desconfianza. ¿Qué clase de favor? Pregunté. Mi hermano, Papyrus, es un tipo muy especial. Pero últimamente se siente algo solo. Está muy obsesionado con capturar humanos porque cree que eso le dará amigos y reconocimiento. La caza no le está yendo muy bien y... Bueno, me gustaría que le alegren el día. Hizo una pausa, y por un momento la burla desapareció de su voz. Sigan su juego un poco. Dejen que les enseñe sus puzzles, hagan como que les suponen un reto. Le haría mucha ilusión sentir que por fin está haciendo su trabajo. No les hará daño de verdad, solo quiere ser importante. ¿Qué me dicen? ¿Pueden echarle un oso al gran Papyrus? Frisk asintió de inmediato con una sonrisa. Yo solté un suspiro largo.
No tenía ganas de jugar a los acertijos en mitad de una tundra, pero después de todo el caos en las ruinas, un poco de teatro con un esqueleto autista no parecía el peor de los planes. Está bien. Le seguiremos el juego. Pero si intenta cocinarnos o algo parecido, no prometo nada. Tranquilo, lo más peligroso de él es su cocina, pero no de la forma que crees, dijo Sans volviendo a su tono habitual. Nos vemos luego, humanos. Sin decir nada más, Sans se quedó ahí parado, viendo cómo empezábamos a caminar hacia la nieve profunda. El viento seguía soplando con fuerza mientras avanzábamos por el sendero nevado, pero el silencio entre nosotros se sentía más pesado que el frío. Vaya día, ¿eh? Hace unas horas estábamos desayunando tarta y ahora le prometo a un esqueleto en pantuflas que voy a jugar a los puzzles con su hermano para que no se sienta solo. Todo esto es surrealista. Frisk me miró y, por primera vez en mucho tiempo, pudo hablarme más tiempo usando señas. Pero funcionó. Estamos vivos. Toriel nos dejó ir porque vio que no queríamos herirla. Sans no nos atacó porque fuiste amable. Si seguimos perdonando, si seguimos eligiendo la piedad, llegaremos a la salida. Me detuve y solté un suspiro que formó una nube gris frente a mis lentes. Frisk, entiendo tu punto, de verdad. Pero lo de hoy, casi nos cuesta la vida. Yo le prometí a Toriel que te protegería, y la autodefensa no es algo malo. Si alguien viene con un cuchillo o una llamarada mágica, no puedo simplemente quedarme parado y esperar a que cambie de opinión. El mundo no siempre es tan amable como tus dibujos. Frisk negó con la cabeza, con una determinación que me hizo sentir como si el niño de 22 años fuera yo y ella la adulta de 1000 años. Si respondemos con violencia, nos convertimos en lo que ellos esperan de nosotros. La piedad es un riesgo, sí. Pero es el único camino que no termina con alguien muerto al final del día. Me froté la nuca, frustrado pero incapaz de rebatirle esa lógica tan pura. Había un choque de realidades entre nosotros. Mi instinto de supervivencia contra su fe inquebrantable en la bondad. No sé, niña, no sé qué pasará a continuación. No sé si el próximo monstruo querrá un abrazo o nuestras cabezas en una bandeja. Pero te prometí que te cuidaría, y voy a cumplirlo, aunque eso signifique jugar a los acertijos con esqueletos locos por ahora. Frisk me sonrió de lado, apretando mi mano mientras caminábamos hacia la espesura del bosque de Snowdin.